¿Qué tal? Buenas tardes. Ojo a lo que investigaba y espiaba Villarejo y ojo también porque Feijóo ya va más allá y dice que Sánchez participaba del negocio de la prostitución. Entromba el Partido Popular contra el presidente del gobierno, Feijóo. Cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución. Cuando una persona se convierte en adalid en contra de la prostitución, lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial. Pues así está el panorama. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Garea, María José Landaburu, Ernesto Ecáizer, José Luis Pérez y Marta Gómez Montero. Ernesto, así está el nivel. Esto además basado, en el gobierno han puesto el grito en el cielo porque dicen basado en los informes sin firma, sin verificar, de Villarejo, el espionaje de Villarejo. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí lo importante, yo creo, es que hay una sentencia del 28 de julio del 2024, 10 años después de las grabaciones de Villarejo y el secretario de Estado, Paco Martínez, donde uno de los jueces más conservadores de nuestro sistema, el señor Paco Vieira, que fue muchos años presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dice como ponente, en una sentencia muy clara, que no es un negocio ilícito, que no son prostíbulos, y no solo eso, sino que un juez conservador dice que es realmente abominable que la oposición pueda utilizar esto como instrumento político, como instrumento de lucha política, bueno, pues que es lo que hace Feijóo. Estamos en eso ahora mismo. Vean lo siguiente, porque claro, Villarejo, año 2014, cuando llega Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista, ya reconocen que estaban espiando a Sánchez y en eso, dicen ahora en el Partido Socialista, se están basando para echar porquería sobre el presidente. Vean esto, por favor, vean este informe. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? El PP de Feijóo pone el foco en un informe del grupo del comisario Villarejo en 2014. Los audios del excomisario vuelven a ser noticia. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, aquí y su suegro con puticlub? Pero no me jodas, que hay que ser tonto a los tres. Informe de las cloacas cuando Pedro Sánchez llega a la Secretaría General del Partido Socialista. Investigan sus propiedades, sus vínculos familiares e incluso relatan seguimientos a sus hijas. Siendo habitual que tanto ella como sus hijas se les vea frecuentar los establecimientos públicos de la zona, y es especial el cine Kinépolis, donde son asiduas a las primeras sesiones de tarde de cualquier día laborable de la semana. Que si van al cine, que si frecuentan X tiendas, y atención a la conversación entre Villarejo y Francisco Martínez, el que fuese secretario de Estado de Seguridad. Habla de las saunas como una información mortal. No sé exactamente el número exacto. Los vecinos estaban en San Bernardo. El suegro de Pedro Sánchez sigue teniendo un negocio de puta madre. Está perfectamente que se calzó. Eso es mortal. Eso es mortal. Eso es un tema para que solamente lo trate con el presidente y con el número uno. Y hay más en ese informe, prácticamente una confesión. Hablan de premura de la superioridad para conseguir datos contra Pedro Sánchez, para conseguir datos que le debilitasen. ¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Ese era el objetivo, negro sobre blanco. Bueno, pues de esto acusar al presidente del gobierno de vivir o haber vivido de los prostíbulos y tener rédito de esto. José Luis Pérez. Desde mi punto de vista aquí tenemos un debate que es doble. El primero es si Feijóo se equivoca o no con este debate o reabriendo este debate. Y para mí ese es un asunto menor porque eso se dirimirá, lo dirán los votantes del Partido Popular y si se equivoca se lo harán penalizar y será malo para el PP y lo celebrará el gobierno y a la inversa. Y luego hay otro debate que creo que es mucho más interesante y es si puede ser legítimo que en un momento en el que el Partido Socialista está apuntando medidas contra la prostitución, el presidente del gobierno, en aras de la coherencia y de la transparencia, puede explicar esos negocios que no los saca ahora Feijóo, sino que efectivamente ya se habían publicado. Y ahí yo creo que ese debate es legítimo y que el gobierno, oye, puede explicarse, puede decir, pues esto fue cuando yo tenía 22 años. O puede decir lo que acaba de decir Ernesto Ecáizer, que tiene mucha sensatez. Oiga, que un juez ya dijo que no eran unos negocios asociados a los prostíbulos. Todo eso pueden decirlo, claro que sí, pero me parece que es un debate legítimo que se ponga encima de la mesa
mesa en aras de la coherencia y de la transparencia. ¿Debate legítimo o juego sucio en la política, Ernesto? ¿Por qué estamos ahora en este debate? ¿Por qué se utiliza? Es el juego a la americana. Esto ya lo hemos visto en determinadas campañas electorales, donde te cargas a un candidato por haberlo encontrado con una prostituta. Es normal en la política americana. Y ¿Pero han encontrado a Sánchez con una prostituta? No, quiero decir. Cuidado con la cooperación, digo yo, ¿eh? Bueno, no, en fin. Claro. Habida cuenta de la distancia. Pero quiero decir que ese es un tema de la guerra sucia en las campañas americanas. Aznar es el primero que introduce el tema de la prostitución el día del debate en el Congreso del PP del fin de semana. Habla de la política prostituida. Feijóo lo copia, y no solo eso, sino que yo creo que ellos creen que Ábalos y el tema de la prostitución es un gran debate en el terreno de las bolsas electorales del voto de la mujer. Porque lo que ha hecho Ábalos, evidentemente, no, es abominable, pero ahí está. Y entonces se sigue aireando. Ahora, yo creo que no solo es ilegítimo, es basura. Feijóo se ha convertido en una basura. Bueno, pues insisto, si es una basura, sus votantes se lo harán pagar en las urnas cuando llegue el momento y el gobierno actual lo celebrará. Pero a mí me parece que es un debate absolutamente legítimo, que lo podamos tener, y me gustaría, insisto, escuchar en el presidente del gobierno, por ejemplo, una explicación como la que has hecho inicialmente tú. Oiga, que hay un juez que ya dijo que esos negocios no son un prostíbulo, luego no se puede hacer ningún tipo de correlación. Aquí ya somos todos adultos y se pueden mantener todo tipo de debates. Y si hay, efectivamente, porque lo hay, no porque lo haya sacado Feijóo ahora a la palestra, hay un debate y unas informaciones que apuntan en esa línea, oye, es muy sensato y no pasa absolutamente nada tener ese tipo de debates. Bueno, pues que se diga como en una... Lo que pasa es que, José Luis, un momento, lo que pasa es que ahora mismo estamos en un punto en el que hay informes de Villarejo, sin firma. Año 2014 se empieza a espiar al presidente y las actividades hasta de sus hijas. Esto ha llevado al ministro del Interior a decir esta mañana que se está haciendo juego sucio y se utilizan bulos para llevar el debate a este tipo de temas y destruir al presidente y a su familia. Marlaska. La deriva política a la que nos quiere arrastrar el Partido Popular, la derecha y la extrema derecha, inmiscuyéndose en la vida familiar y personal del presidente del gobierno, volviendo a recordar supuestas o razonables intromisiones en la vida privada del presidente del gobierno y de su familia desde 2014 por parte encima de la llamada policía patriótica, que fue utilizada por gobiernos del Partido Popular para destruir pruebas que les comprometía en temas de corrupción con bulos y mentiras. No es algo nuevo, sino es algo que ya lo practicaba el Partido Popular en el gobierno, y con la gravedad, además, de utilizar medios públicos a esos fines. Fernando Garea, pues así estamos. Bueno, yo no sé si es un bulo o no, lo que sí creo es que la conclusión es que la vida política está enfangada como nunca, es bastante asqueroso. Creo que desde el punto de vista político, que es donde a mí creo que me corresponde, creo que es un error por parte de Feijóo y además es muy inoportuno. Es decir, cuando tiene al presidente del gobierno en una situación difícil, porque 3 de las personas que ha nombrado están, digamos, en una situación delicada, uno de ellos en la cárcel, no tienes por qué abrir el foco a sacar otro tema. Ya sé que lo que quiere es buscar el voto femenino, lo que quiere además es quitarle voto a Vox, pero me parece que así lo que se consigue en este resultado se termina favoreciendo una ultraderecha que lo que busca es ese antisistema. ¿Por qué? Porque este tema no termino. Lo que sí es verdad es que obviamente la prostitución no es un ilícito. No sé si es un bulo o no, pero insisto, me parece un error y me parece un disparate político por parte del PP. Yo me limito a leer lo que dijo la sentencia, que nos ha explicado Ernesto hace un momento, y decía, es una actividad legal, privada, lícita, y no era la prostitución. Con lo cual, quiero decirte, no sé las consecuencias que tendrá desde el punto de vista electoral, por si al electorado le parecerá bien, mal o regular. Lo que sí sé es que para la calidad democrática de este país, que cuando se plantean en un pleno 15 propuestas sobre corrupción, lo que se le ocurra al principal partido de la oposición es hacer 30 preguntas, incluyendo un bulo que, por cierto, ahora dicen prostitución, antes decían saunas, y lo hacían con un claro interés. Dos cosas.
moralizante y homófobo. Porque no se trata de ética pública, se trata de intentar colocarnos la moral que ellos supuestamente tienen. Hombre, siendo los del bolquete de putas, tampoco me parece a mí que estén para dar lecciones. Pero es que además está fuera del debate esto. Y si se quiere abrir un debate sobre la prostitución, oiga, háganse en serio, que además a mí me parece muy bien. Pero esto no es así. Esto es que se han inventado un bulo y lo arrojan a la cara. Pero el debate, ¿por qué está aquí, colocado ahora mismo aquí? ¿Por qué se ha enfangado esto así, utilizando, no sé. están diciendo en el gobierno, espionajes de Villarejo de hace más de 10 años? Bueno, hoy habéis tenido aquí en Televisión Española a Esther Muñoz, a la portavoz del Partido Popular, y ha negado que se basen en informes de Villarejo. Bueno, unos informes, ahora vamos a ver a continuación. Que no se basa en informes de Villarejo, que ya no de ABC y del Mundo, y que no tienen pruebas, ahora lo veremos. Y en testigos y en personas que en las redes. Entonces, lo que quiero decir es muy fácil. Bueno, es lo que han dicho. Oye, yo lo he escuchado aquí en esta televisión. Entonces, yo creo que lo tiene muy fácil. Es que si es un bulo, vas al Congreso, como te han presentado una batería de preguntas, que comparezca el ministro del ramo y tal, vas al Congreso, si es un bulo lo desmiente. Pues entonces, fenomenal, pues ya está. ¿Por qué hay que llegar? Pues entonces, pues como si a mí se me ocurre ahora decir que tú tienes pues yo lo desmiento. un piso en Canadá y tú tienes que salir tranquilamente, pues te lo desmiento tranquilamente. Yo creo que el presidente del gobierno está para otras cosas. Lo que está claro es que parece que les ha molestado muchísimo y que les ha hecho mucho daño. Y yo te digo de verdad, a mí hay una cosa que para mí es, en eso soy implacable, que se meta por medio a menores, sean del partido, hijos de dirigentes socialistas, hijos de dirigentes, sobrinas de dirigentes del Partido Popular, como Isabel Díaz Ayuso. En esos espionajes de Villarejo se hablaba de los cines a los que iban, por ejemplo, las sobrinas de Ayuso. Ernesto, hay que decir qué está pasando aquí, porque esto se ha introducido en el debate y ahí está colocado fango, derecha y ultraderecha, o simplemente que hay que aclarar lo de las saunas. El suegro, por cierto, ya murió. Eso murió en el 2022, creo. ¿Por qué el debate aquí, Ernesto? Yo creo que el debate tiene que ver con el hecho del siguiente. El Partido Popular se ha montado sobre lo que yo llamo una Blitzkrieg, una guerra relámpago en términos alemanes. Esa guerra relámpago era el informe de la UCO. Y podía tener efectos, podía caer Pedro Sánchez, pero han fracasado, no ha caído Pedro Sánchez y se ha resistido. Entonces lo que tienen que hacer es seguir acumulando basura e información para ver si lo producen. Pero yo quiero decir una cosa, ¿el PSOE ha hablado sobre el tema de la prostitución de Pedro Sánchez? ¿Pero qué prostitución de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez el tema de la prostitución que estamos hablando, hombre. Estamos hablando sobre la prostitución, no me cambies el tema. Estamos hablando de la prostitución. Vamos a ver, Ernesto, que yo, un humilde periodista, si tú me dices, el PSOE ha hablado de la prostitución de Pedro Sánchez. La prostitución de Pedro Sánchez. Han hablado de la política prostituida de Pedro Sánchez, fíjate. Es que si me lo dices así, al final pudiera parecer que se está comprando el relato. Te pregunto, ¿ha hablado el Partido Socialista? Mira, Óscar López, vamos a ver a Óscar López, al ministro, por ejemplo, y acabamos de ver a Marlaska. Vamos a ver, Óscar López, mira lo que ha dicho Óscar López. ¿Preguntas el PSOE? No, pero... Señor Feijóo es el político más sucio que ha habido en la historia de España. Estamos hablando de espionaje al que era líder del Partido Socialista y hoy presidente del Gobierno. Y es muy grave que el señor Feijóo esté utilizando hoy los papeles de Kitchen, los papeles de Villarejo, las cloacas del Estado, todo para tapar el ático de Ayuso. Preguntabas, pues ahí tienes al PSOE. Sí, pero este PSOE es un PSOE administrativo. El PSOE... Pues es un ministro. Sí, será todo lo que tú quieras, pero a lo que voy. ¿A qué vas? El PSOE presentó una querella en 2024 ante la Audiencia Nacional cuando se reciclaron los audios de Villarejo. Presentó una querella contra Paco Martínez y contra Villarejo. Y este es el resultado de la sentencia de lo cual nos está hablando ella. Este es el resultado. De modo que pedirle a Sánchez retrospectivamente, que en el debate habla, cuando el PSOE, querido amigo, se ha pronunciado, se ha pronunciado. José Luis. Yo no te voy a reñir. Yo diré una cosa, a mi modo de ver, aquí lo que se hace es, se coloca una relación del presidente del gobierno con la prostitución. Y en el fondo lo que hay es el negocio con las saunas del suegro ya fallecido. Y entonces ya se acaba diciendo, por ejemplo,
Sánchez y la prostitución. Ha dicho nada más y nada menos que Feijóo, está involucrado en el negocio estuvo involucrado en el negocio de la prostitución. Es tan heavy. Y nuestros tertulianos dicen que quieren que entre Pedro Sánchez en eso. Cuando el Partido Socialista presentó una querella, ¿qué más se puede hacer? ¿Ya? José Luis y Ernesto. Me he comprometido a no interrumpir. Por recuperar por la bronca que me estaba echando Ernesto. Claro, precisamente porque el PSOE se ha pronunciado es por lo que es pertinente el debate. Y me explico. ¿A qué me refiero? Cuando el Partido Socialista dice vamos a tomar medidas para hacer frente a la prostitución, es legítimo que se pueda preguntar si ha habido una relación entre la familia política del presidente del gobierno y ese negocio de la prostitución. Simplemente eso es lo que he dicho. Precisamente porque efectivamente el Partido Socialista se manifiesta, es pertinente tener este debate ahora. Que yo creo de verdad que se puede tener este tipo de debate con todo sosiego, con toda calma, con toda paz y con toda tranquilidad. Y si no es un negocio ilícito, se sale el presidente del gobierno, la portavoz del gobierno, se dice... Ya, lo que pasa es que, Fernando Garea, planteo una pregunta a un experimentado como Garea. ¿Y hasta qué punto se coloca esto sobre la base de... Vamos a hablar de prostitución y ya se relaciona el presidente con la prostitución? Bueno, ¿objetivo conseguido? Yo creo que tiene un objetivo que ya hemos mencionado, es que como el Partido Socialista, como vemos y comprobamos, tiene un problema ahora, antes todo lo contrario, con el voto femenino, se trata de intentar meter en ese marco al Partido Socialista, que ya tiene que ver con las conversaciones que hemos conocido de Koldo y Ábalos y de algunas personas, digamos, que han rodeado al presidente del gobierno. Yo creo que tiene un objetivo muy claro. A partir de ahí, porque no lo he dicho antes para que no haya ninguna duda, lo del informe de Villarejo, los seguimientos, me parece impresentable y creo que además es la parte más negra de la gestión del gobierno de Mariano Rajoy, además de los recortes sociales, que es el investigar y perseguir a rivales, y eso me parece terrible. Porque en esto, terrible Fernando, perdóname que matice en esto, aquí lo que hay, según los audios, es que llega Sánchez al liderazgo del Partido Socialista y ponen a esta gente de las cloacas a investigar lo que hace. Eso me parece tremendo que quede claro. Dicho esto, el Partido Popular lo que dice es, ha habido muchas publicaciones en este tiempo contando eso, y eso es lo que hemos utilizado y no esos informes. Exacto. Y luego, respecto a la sentencia, y con esto insisto, creo que es un gravísimo error de Feijóo utilizar este tema, pero respecto a la sentencia, lo que dice la sentencia es, no hay ningún ilícito, pero yo añado, porque no es ningún ilícito este negocio, tal y como lo que se cuenta, que insisto, yo no tengo ni idea de si existía o no, no tengo ni idea, y además no sé si es un bulo o no. Digo por situar cada una de las cosas. Lo cierto es que aquí nos encontramos, lo cierto es que aquí nos encontramos, hablando de esto como origen, las saunas del suegro que está fallecido y Esther Alcázar. Y el Partido Popular presenta decenas de preguntas en las Cortes. ¿Qué ha ocurrido, Esther? Última hora. Sí, Jesús, el Partido Popular ha lanzado una unión conjunta tanto en el Congreso, una acción, tanto en el Congreso como en el Senado. Aquí concretamente en la Cámara Baja ha presentado 18 preguntas, además de pedir la comparecencia de Óscar López. En esas preguntas se centran en saber qué inmuebles se han alquilado a la familia de la mujer del presidente, inmuebles que, importante, pertenecen a Muface. Por la parte del Senado han presentado 15 preguntas y, entre otras cuestiones, quieren que se haga un detalle de todos los inmuebles que son propiedad de Muface, su ubicación, a quién están ahora mismo alquilados y su situación jurídica. Consideran que el presidente hay indicios para creer que se ha aprovechado de la prostitución y quieren saber si utilizaron inmuebles públicos para ello. Bueno, esto decía el ministro Bolaños basado en el bulo de relacionar al presidente con la prostitución, por lo que hizo el suegro hace años al tener el negocio de las saunas. Pero no solo eso, decía Bolaños, esto ocurre porque no les fue bien esta semana en el Congreso y sacan esto para intentar desviar la atención. Decía Bolaños esta mañana en Radio Nacional. Una persecución despiadada al presidente del gobierno y a su familia. Como el señor Feijóo lo que salió es embarrado hasta las cejas, por eso el Partido Popular ahora quiere que hablemos de lupanares. Ese es un modus operandi habitual de la derecha extrema y de la extrema derecha. María José. Estaba repasando la sentencia sin ánimo de debatir. Sí, más allá de la sentencia, por favor, vamos a esto, más allá de la sentencia. No pongáis a hablar de sentencias ahora, que ahora conectamos con Mateo Balín. Ojo a esto que está diciendo Bolaños, porque lo que está diciendo Bolaños es, hay una sesión en el Parlamento, no le sale bien, según Bolaños, y sacan esto. Obviamente. Es que ellos tenían una carga de profundidad importante con el que solo es un informe de la UCO, y van a por todas, y entonces se vieron, yo creo que se estaban repartiendo incluso ministerios o cosas, pero sucedió
que el presidente del gobierno llegó allí, dio la cara, hizo 15 propuestas. Sabíamos todos que no la iban bueno, a, yo no sé si tú igual tenías la bolita de cristal, no iban, bueno, pero yo tenía que escuchar. Yo tenía que escuchar al presidente del gobierno y especialmente a sus socios. Estaba claro. No, tú a lo mejor lo tenías. Avanza, María José, por favor. Avanzas, María José, por favor. Pues avanzo. Venga. Y digo que salió más reforzado que lo que entró. Y esto es así, han intentado, y después de eso, pues han intentado efectivamente embarrar el terreno de juego, porque esto afecta de verdad a la calidad democrática de este país. Yo quiero saber qué opina, porque la corrupción es un problema que puede salir en cualquier sitio, y quiero saber el Partido Popular qué propuestas tiene para prevenirla o castigarla en su caso. Y lo que escucho es que si las saunas, que si los locales, que si la prostitución, te quiero decir, oiga, ¿tienen posición o no la tienen con respecto a la corrupción? ¿La tienen o no y cuál es? Marta. Decía que hay una persecución despiadada, decía el ministro Bolaños, a mí me viene a la cabeza eso, le dijo la sartén al cazo, cuando hemos visto una persecución que yo abomino de un lado y del otro, una persecución despiadada contra Ayuso, con comentarios machistas. Déjame terminar. Testaferro con derecho a roce. A la pareja del señor Feijóo se le acusó de una cosa que era totalmente falsa. Se está buscando, a las sobrinas de Ayuso se han ido al colegio. Entonces te quiero decir que ahora, oh Dios mío, como cuando entran en Casablanca, aquí se juegan. Mira, que en vez de decir el espionaje es muy grave, etcétera, etcétera, y esto es para tapar el látigo de Ayuso, simplemente que respondan en el Congreso, ¿es verdad o mentira? Que den los contratos de Muface, ¿es verdad o mentira? Ya está. Y si es un bulo, diremos todo. Hombre, hay datos importantes a constatar. En el caso de la pareja de Ayuso, tiene unas cuantas imputaciones y tiene algunos asuntos. ¿Me dejas, por favor, Marta? Muchas gracias. Pareja de Ayuso, tenemos unas causas ahí pendientes con imputaciones y con asuntos de no haber pagado Hacienda lo que tenían que pagar. Vamos a ver lo que ocurre. Ernesto, esa comparativa que se hacía, por favor. No, yo creo que Esther Muñoz, la nueva portavoz ayer, fue muy interesante. Yo ya lo había planteado en un artículo. Pero lo que decía de la comparativa que hacía con Ayuso, Marta. Sí, la comparativa con Ayuso, porque ellos vienen a decir que Pedro Sánchez, bueno, lo han dicho y ella lo ha explicado muy bien, por otra parte, impecable, que Pedro Sánchez es un partícipe a título lucrativo, que es una figura del Código Penal, que dice que tú eres partícipe de un negocio si te beneficias de los rendimientos aún sin haber cometido ningún delito. Ahora, el problema es que Pedro Sánchez no está imputado en ningún sitio por el tema. Ni Ayuso. Perdón. Ni Ayuso. Perdón. Creo yo. A mí me gusta... Dejamos terminar a Ernesto, por favor. No me gusta interrumpir. Ernesto, avanza. Puedo ser duro con otra, pero quiero escuchar primero. Efectivamente. Ernesto, por favor. Entonces, el problema consiste en que esos negocios, como he visto por la Audiencia Nacional, no son ilícitos. Por lo tanto, Pedro Sánchez no está acusado de nada, su mujer tampoco. Pero la pareja de Ayuso sí está acusada por 2 delitos fiscales, procesada por 2 delitos fiscales y defraudación a través de una red de facturas falsas y testaferros, aparte de corrupción en los negocios. Entonces, si aplicamos la ecuación que plantea Esther Muñoz, es que Isabel Díaz Ayuso es partícipe lucrativo, partícipe lucrativo por haberse mudado al ático que se ha comprado en parte con dinero defraudado a la Hacienda. Entonces, Esther Muñoz es muy clara. Lo que pasa es que ha abierto en Madrid una franja, un flanco que flaco favor le hace a Isabel Díaz Ayuso. ¿Sabes lo que pasa? Que en el PPI muy rápido lo que te dicen que no estamos hablando en ningún momento, te lo dicen, vamos, lo hemos escuchado, de un tema que no estamos hablando de delito, ellos en ningún momento, que estamos hablando de moral, de cuando si tú abanderas la lucha contra la prostitución, que la vas a ilegalizar, por ejemplo, aparte de este caso en concreto, tienes a ministros como Ábalos y el señor Koldo, con esos, cambiándose las mujeres prostituidas como si fueran cromos, has tenido a un señor al lado, Francisco, has tenido a un señor al lado, entonces efectivamente, dicen que es de moral, no de delito. Y la pregunta es, ¿y por qué hemos ido de Ábalos, que efectivamente aparecen unos audios hablando de prostitución, al presidente del gobierno? ¿Por qué hemos hecho ese cambio? Porque se convierte en Adalid de la corrupción. Porque es el momento oportuno, porque es el momento oportuno, son todos unos, son todos unos puteros, es un gobierno de puteros. Intentan generalizar eso. Es una generalización dirigido al voto femenino. Bueno, no somos idiotas las mujeres, yo muy quiero hablar de eso. Quiero decir, sí, ellos, alguno desde luego, y alguna, pero quiero decir, las mujeres no somos tontas. Sabemos bien diferenciar entre lo que es una instrumentalización política y los partidos que
que han claramente establecido una línea roja con la prostitución. Y, por cierto, han defendido los derechos de las mujeres en tantos y tantos espacios. Con lo cual, y luego también que nos lo digan los que hablaban de los bolquetes de putas, hombre, fenomenal, pero si que me no hemos permites un nacido dato ayer solo. y que no somos Cuando me idiotas. deje Jesús, Queremos te doy un seguir dato. teniendo el derecho al aborto, queremos seguir teniendo nuestros derechos Eso es. intactos. Y es ahí donde vamos a fijarnos. No en que en un señor... Mira, si nos escandalizáramos por los señores que van de putas en este país, te quiero decir, lo que hay que hacer, yo es que creo en otra cosa. Yo creo que esto se hace con la ley. Con la ley se establece y se castiga a los punteros, no a las señoras. Y, hombre, que ahí están las encuestas y que los hemos visto 7 todos puntos. de Hoy no todos hables los de encuestas, partidos, María José, de todos que ha los- perdido el Así PSOE que 7 puntos las en mujeres somos Claro. actores políticos eso, con intereses políticos. de Bueno, primer Mateo nivel. Balín, Y se ven las encuestas que conecto con somos Mateo listas. Balín porque, Mateo, hay un auto interesante de ver ahora. ¿Por qué, Mateo? ¿Qué decía ese auto? Año 2024. Y claro, ahí ya se señalaba lo que había relacionado con las saunas, el suegro del presidente que ya está fallecido. ¿Por qué? Es importante el matiz, es un auto en una sentencia. Y el auto, en concreto, que dicta un tribunal colegiado de 3 magistrados con ponencia de Francisco Javier Vieira, lo que dice básicamente es que rechaza el recurso del PSOE porque pedía investigar tanto al comisario Villarejo como al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por revelación de secretos. Pero es verdad, en ese párrafo que estáis comentando en el programa, es muy claro. Habla de actividades privadas lícitas, habla del reproche partidista por utilizar esta información de forma deplorable, del reproche moral también habla el magistrado y, en fin, llega a esta conclusión después de abundar sobre aspectos muy elocuentes. Jesús, te voy a poner un ejemplo. La conversación es del 22 de agosto de 2014 en una cafetería de Madrid. Villarejo por un lado, Francisco Martínez por la otra. Esta información aparece publicada casi un año después, en plena precampaña de las elecciones de 2015, en 2 medios de comunicación, el 21 y el 22 de octubre de 2015, 2 meses antes de las elecciones generales de diciembre del 15. O sea, esta información ya se utilizó en su momento en los medios de comunicación. Esta información ya, digamos, se difundió desde el punto de vista de esta vinculación del suegro de Pedro Sánchez con estas saunas, y este auto de ahora, casi 10 años después de esta información, es el que lo que deja meridianamente claro es eso, que eran actividades lícitas privadas, y pone el acento, como decimos, en la deplorable utilización partidista de estos hechos. Bueno, pues de aquí a acusar, como ha hecho hoy el líder del Partido Popular, Feijóo, al presidente de ser partícipe del negocio de la prostitución. Por cierto, entre tanto, tribunales, Antonio Govedolea ha ido a declarar al vice, los bulos, al vice eurodiputado ya, y ha reconocido que cobró esos 100.000 euros. Antonio. Eso es, Jesús, así lo ha reconocido, ha dicho al vice que sí que cobró esos 100.000 euros, pero que bajo ningún concepto los utilizó para financiar su campaña política. En cambio, una versión diferente a la que nos ha dado Álvaro Romillo, el empresario conocido también por Crypto Spain, que asegura que sí que se los pagó, que al vice se los pidió para financiar la campaña política y que lo único que él buscaba era poder promocionar sus propios servicios desde un puesto de poder del eurodiputado. Bueno, pues esta es la última hora. Fernando Garea, en esto estamos. Al vice, que llegaba a regenerar la política, ha ido a declarar y dice que sí, que le pagó este de Crypto Spain 100.000 euros, pero dice que no era para financiar la campaña electoral. Es que este hombre, que es un fascista impresentable y un bulero, al vice, está muy bien asesorado jurídicamente y sabe que si el tema va por financiación de partidos y en su momento se declarara una financiación, se sentenciara una financiación ilegal, puede tener pena de cárcel. Si va por el lado de delito fiscal, tiene que llegar a un mínimo que creo que no llega, y en todo caso, si fuera condenado por delito fiscal, no habría pena de cárcel, con lo cual le sale más rentable, y por eso está diciendo que prefiere haber cometido una falta, un error, un delito fiscal que una financiación. Por eso digo, es todas esas cosas malas, pero está bien asesorado legalmente. No, claro, dinero ahora mismo no le falta. Por ejemplo, el de eurodiputado, dinero, y luego encima va dando elecciones, suelta bulos. Tiene también sus causas y sus castigos por soltar bulos, pero se ha puesto a dar lecciones a los periodistas, este cara dura. Veo aquí todos los medios de comunicación generalistas. Sí. Ayer le pusieron verde en Radio Televisión Española. Pero oiga, pero no se meta con nosotros. Dígame. Señora, esto es para la prensa. ¿Lo puede hacer usted esta parte? No. Señora. Ante los medios y luego no es... Señora, ¿es usted periodista? ¿De qué medio, con qué medio está? Es que, mira, no queremos perder... Señores, yo entiendo que Al-La News
Yo entiendo que a EFE, que a Radio Nacional Española... Yo sé que a los medios convencionales... ¿Por qué no es entrevistado a medios generalistas cuando levanta tanta expectación? Pues mire, por lo mismo por lo que usted acaba de ser recriminada como periodista con un medio acreditado y oficial, a todos los medios de comunicación subvencionados que le acaban de recriminar a usted su pregunta. Pero perdóname, usted... Pues váyanse. Nos vamos, venga. Hasta luego. Medios subvencionados, parásitos criminales de la mafia de información. A casa, subvencionados. ¿Veis? Vito Quiles no es medio periodista que usted. Ha llevado ahí a su corte para provocar, para meterse con el resto de periodistas y luego sale y provoca de esta manera. Ernesto, este es el percal que tenemos, es decir, la pseudo-información, los bulos, la mentira, la confusión. Sí, parece que suben las encuestas. Claro. Este no sube. ¿Por qué se está colocando Ernesto? ¿Por qué se está colocando en este punto el debate y en este tipo de elementos? Bueno, yo creo que ellos, no es peculiar de España. Este es un discípulo de Milei, de Argentina. No es peculiar de España. Tendemos a ver las cosas un poco como una marca de España, y no es así. Es una tendencia mundial. Yo creo que este es un personaje que se ha aprovechado de la situación, como se aprovechó Ruiz Mateos, que llegó a ser eurodiputado, lo recuerdo, hace muchísimos años, antes de los bulos, y este pues va por el mismo camino. El problema es que yo creo que él ha incurrido en una serie de presuntos delitos que le van a hacer la vida imposible. Veremos, de momento, como diría Froilán, ahí está vivito y coleando. Y luego encima ha reconocido que cobró en un maletín y en billetes, en fajos incluso de 10.000. María Molero ha ido y así me pagaron, pero dice no, pero no era para el partido. María, ¿qué ha pasado? Pues Jesús, un maletín como este que tenemos aquí, que le entregaron al Alvise Pérez con 100.000 euros en billete de 50 y de 100. 100.000 euros, que dice el líder de Se acabó la fiesta, que le entregaron en efectivo concretamente el empresario Álvaro Romillo por una charla de 30 minutos sobre el negocio de las criptomonedas. Esto es lo que ha reconocido el propio Alvise Pérez delante del juez, pero también niega que este dinero se lo haya gastado en su campaña de las pasadas elecciones europeas. Dice Alvise que parte aproximadamente entre la mitad se lo ha gastado en gastos personales, sin decir más detalles. Y ha dicho que la otra mitad sigue a su disposición todavía. Y un dato más, dice que la campaña electoral le costó unos 30.000 euros y que por ello estos 100.000 que ha cobrado todavía constan en las cuentas de su partido. Se acabó la fiesta, Jesús. Pues ya lo ven, y entre tanto, pues eso, vivito y coleando. Y, sin embargo, a la cárcel las 6 de la Suiza. 5 mujeres, un hombre por la protesta sindical que ha hecho que vayan a la cárcel. Una historia tremenda que tiene movilizado a la ciudad de Gijón, mucha gente que está movilizada por esto y que ahora mismo piden que esto se detenga. Dicen que es un atropello a las protestas de los trabajadores. Vean esta historia que es tremenda. El mensaje es claro. Libertad para las 6 de la Suiza y ha calado en Gijón. Libertad para todos y todas los trabajadores y los sindicalistas. Todos se sienten interpelados. Que 5 mujeres y un hombre entraran ayer en prisión con 3 años y medio por delante por protestar es incomprensible para los miles que salieron ayer a las calles gijonesas. Esos 6 miembros de la CNT están entre rejas porque en 2017 protestaron frente a una pastelería, La Suiza, para defender los derechos de una trabajadora que denunciaba haber sufrido acoso laboral y malas condiciones. El juez Lino Rubio las condenó por coacciones y obstrucción a la justicia. Hay un indulto a la espera que habían pedido 22 organizaciones sindicales y que apoya también la vicepresidenta Yolanda Díaz. El sindicalismo es un derecho, no un delito. Trabajamos dentro del gobierno para que el indulto llegue cuanto antes. El camino puede ser largo. Depende del posible indulto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de si les conceden el 3er grado. Pues ya ven, 3 años y medio de prisión. ¿Cómo lo veis? Hubiera tenido sentido en este caso esperar al indulto antes del ingreso en prisión, como mínimo. María José. Es que la sentencia es en sí misma, fue en sí misma una barbaridad. Este es de los jueces que se ponen la toga intentando hacer leyes y, por tanto, hacer política. O sea,
se permite calificar, fijaros lo que hicieron, gritos, pancartas y petardos. Oiga, ¿y cómo quiere que hagamos los trabajadores la huelga? La pastelería. O sea, por favor. Y es que la huelga es un derecho fundamental. Yo, como sé que hay tanta gente que adora la Constitución, yo incluida, recogida en no solo en la Constitución, por supuesto, en toda la normativa internacional. La huelga es sagrada, es un instrumento, es un pilar fundamental de nuestra democracia y de los derechos de los trabajadores, de los más débiles. Nadie puede ir a la cárcel por hacer huelga, nadie. De todas formas, este señor... Por hacer huelga, o en este caso por protestar, por manifestarse. Sí, por manifestarse. Permíteme un momento porque nos piden paso. Jesús Poveda, estás acompañado, estás en Gijón. Jesús, cuéntanos, ¿con quién estás? Estoy en Gijón, efectivamente, Jesús, con 3 personas que conocen muy bien a las 6 de la Suiza. Sara es una de ellas. Sara, tú no solo eres amiga, no solo eres compañera, estabas allí hace 8 años en esas manifestaciones. Sí, yo formaba parte de la CNT entonces, formé parte del conflicto y soy tan culpable como ellas de todo lo que se hizo, que fue simple y llanamente hacer sindicalismo. No sé si puedo preguntar desde aquí, Sara, ¿qué tal? ¿Me oyes? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Mucha gente se pregunta qué es lo que hicisteis para considerar que esto merece 3 años y medio de prisión. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Fue una protesta frente a la pastelería? ¿Por qué creéis que este juez toma una medida tan drástica? Lo que se hizo fue literalmente un sindicalismo de libro. Llegó un conflicto, se estudió el conflicto, se propuso una reunión con la empresa, se llevó a cabo una reunión con la empresa en la que estaban presentes el abogado de la empresa, el abogado del sindicato y una comisión sindical de personas, 2 de ellas, 2 de las condenadas, y ante la negativa de la negociación se realizaron piquetes informativos delante del establecimiento, que todos estuvieron comunicados a delegación de gobierno, estuvo la policía local y nacional presente en todos ellos y nunca jamás hubo ningún conflicto. Hemos tenido charlas compartidas con otros sindicalistas donde hablan de que en sus conflictos se quemaron coches, se cortaron autovías, y nosotras nos miramos diciendo, pues nosotras hicimos un sindicalismo de libro y ahora tenemos a 6 personas condenadas ahora en la cárcel. O sea, vosotras no quemasteis ningún coche, no quemasteis coches en vuestro caso ni nada de esto. Hubo acciones como protestar delante de la pastelería de la que se había despedido una trabajadora. No se insultó a nadie. Sí, cuéntanos. Nosotras creemos... Es que no lo he... Perdona, Jesús, es que no te escuchan exactamente bien. Dice Jesús que bueno, que vosotras en este caso no quemasteis, no rompisteis cristales. No. Fueron manifestaciones habituales. Sí, se hizo un sindicalismo de libro con unos piquetes en los que estaba siempre presente la policía y en los que nunca jamás hubo ningún altercado, y eso se demuestra que nunca jamás hubo ninguna multa y no hubo ningún altercado en los piquetes. Pues ya ven, es lo que está pasando. Estaremos luego con estas mujeres y con otras en Gijón, en el programa de las 7 en la 2. Entre tanto, claro, conectamos con un juez, Joaquín Bosch. Ahora mismo, viendo este tipo de decisión de este magistrado, ¿cabe pensar en algún tipo de desproporción en esta condena? Han entrado en la cárcel las 6 de la Suiza, 3 años y medio de condena. Buenas tardes, magistrado. Hola, Jesús. Buenas tardes. Bueno, no solo la condena del juzgado penal de Gijón, sino que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias y después confirmada por la Sala Penal del Tribunal Supremo. De todos modos, yo creo que la resolución presenta aspectos jurídicamente controvertidos porque, claro, aquí hay una colisión entre derechos diferentes. Hay que tener en cuenta que la condena es por delitos de coacciones graves y por el delito de obstrucción a la justicia. Pero claro, no podemos olvidar el contexto de los hechos. Es un contexto de protesta sindical en la cual siempre, cuando actúan piquetes, hay protestas organizadas por un sindicato, se produce necesariamente un elemento de presión. Eso forma parte de la protesta sindical. Y cuando hay procedimientos judiciales en marcha, obviamente se cuestiona la propia actuación ante los tribunales. Claro, de ahí derivar que necesariamente tenga que haber un delito de coacciones y, sobre todo, lo que creo que puede ser más discutible de las resoluciones judiciales, que haya una obstrucción a la justicia, cuando tú precisamente lo que cuestionas es el conflicto jurídico que está ante los tribunales. Y esto es lo que creo que puede llevar a que se perciba como si hubiera un elemento de desproporción, ¿no?, en el resultado final, porque estamos hablando de una prisión de 3 años y medio.
A partir de ahí, mi impresión es que lo que está previsto en estas situaciones, cuando un tribunal considera que la aplicación estricta y rigurosa desde ese punto de vista de la ley puede llevar a resultados poco equitativos, ahí lo que está es la figura del indulto, y por eso entiendo que el Gobierno de Asturias y bastantes entidades haya solicitado el indulto para este caso concreto. Juez Bosch, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Así está el panorama del Ernesto Ekaizer, 3 años y medio a la cárcel. Es que, como se decía, no son tiempos para la lírica, no son los tiempos para el sindicalismo. Miraos la sentencia del caso Globo Just Eat. Un juez rechaza la sentencia, rechaza imputar a Globo y hace un alegato contra el sindicalismo como si el sindicalismo fuera una plaga del siglo XIX. Esta es la tendencia. No admiten el sindicalismo ya. No admiten ni siquiera el sindicalismo ya, y no digamos el derecho de huelga o el derecho de protesta. Y tenemos la ley Mordaza vigente, lo aclaro. Entre tanto, en contraste, Camps nunca fue condenado. Francisco Camps vuelve y quiere liderar el Partido Popular. Dice que con ilusión, dando ejemplo, entusiasmando. Francisco Camps, que ha vuelto y en COPE decía esta mañana. La ilusión de retomar con fuerza aquel momento tan espectacular que vivió la Comunidad Valenciana. Les propongo de nuevo ser su líder, lealmente además con el Partido Popular de España y con Núñez Feijóo. Volvemos a notar cómo vibramos con el discurso del Partido Popular, que es el proyecto de la centralidad. Lealtad al partido, lealtad a España. Pues ya lo ven, así está el panorama. Francisco Camps, desde la centralidad y la ilusión. Ernesto, es un contraste muy llamativo. Nunca fue condenado, oye. Pues. No, nunca fue condenado, es verdad, pero con independencia de los procedimientos donde fueron condenados muchos de sus lugartenientes. Pero a mí lo que me sobrecoge es lo siguiente. Tiene una ilusión por la política que yo se la envidio. Tiene una ilusión por la política en una situación como la de Valencia, después del destrozo y del depredador masón, que te juro que a mí me conmueve. Bueno, a mí me preocupa. Lo que pasa es que, yo creo que es un contraste porque escándalos de corrupción hubo, él ha quedado absuelto, es la decisión. Pero se llama responsabilidad política. ¿Qué dices, Fernando? No, que se llama responsabilidad política. Si en su gobierno pasó todo lo que pasó, es un poco extraño que se presente, ¿no? Es un contraste llamativo porque acabamos de ver esas mujeres que van a la cárcel 3 años y medio. Camps dando lecciones y muy entusiasmado y vuelve y quiere liderar. Ojo a esto porque, vamos a ver, atención bulos, verifica María Navarro. ¿Qué está ocurriendo? Porque hoy justo la extrema derecha ha convocado en Torre Pacheco movilizaciones, María Navarro. Están utilizando y están haciendo circular fotos falsas, vídeos falsos. Hubo una agresión a un anciano en la localidad y se está culpando de forma falsa también. ¿Qué está ocurriendo? Verifica María Navarro que esto está haciendo que la extrema derecha quiera movilizar a gente hoy mismo. Pues está ocurriendo precisamente que se están difundiendo contenidos vinculándolos con esa agresión que no todos son ciertos. El que estamos viendo a continuación es un vídeo que se ha difundido como si mostrara la agresión a ese hombre de 70 años en Torre Pacheco que sucedió el pasado miércoles, pero es falso. Desde el ayuntamiento de esa localidad nos confirman que este vídeo no se ha grabado allí y que no se corresponde con los hechos. De hecho, la propia víctima ha aclarado al diario El Español en una entrevista que él no es el que aparece en esa grabación con una camiseta blanca, y también fuentes policiales han desmentido esta grabación a periodistas del programa Mañaneros. Además, María, bulos con los autores de la agresión. Están señalando y difundiendo material sobre falsos autores. ¿Qué está pasando? Pues es esa lista que estábamos viendo, una lista en la que aparecen los presuntos agresores, se presentan así, pero de momento no hay pruebas de que las personas que aparecen en ese documento sean los autores de la agresión. Estos mensajes que difunden esa imagen, lo que difunden es ese documento en el que vemos a esos 5 jóvenes que se presentan como si fueran de origen magrebí, como si fueran los autores de la agresión, ponen sus caras, sus nombres, fechas de nacimiento, pero sin embargo el ayuntamiento nos dice que esa lista es falsa, que no muestra a los autores de la agresión, y de hecho la propia Guardia Civil nos acaba de confirmar que aún no hay detenidos. Por tanto, hasta la fecha no se puede relacionar esas imágenes a los autores de esas imágenes con la agresión.
Pues ya lo ven, y no es la primera vez, unas cuantas en los últimos tiempos, algo con lo que se intenta vincular a los migrantes, hay que decirlo así, y a partir de ahí intentar movilizar a la gente para que vaya a protestar, cuando todavía se está investigando, cuando todavía no se ha determinado la procedencia de quienes atacan a ese anciano. Y entre tanto, por cierto, el discurso de Vox, una vez más, hablando de deportaciones. Está Rocío de Mer, que el otro día hablaba de reemigrar, de deportar a millones de los que están en España, vuelve otra vez con esto de las deportaciones. Porque estamos muy seguros que todos esos políticos, que todos esos opinadores que hacen como que se indignan profundamente de las políticas de Vox, son ajenos precisamente a esa realidad de solucionarlo, en el bando de controlar nuestras fronteras y en el bando de las deportaciones masivas, de todas aquellas personas que han venido con malas intenciones. Deportaciones masivas. Aquí la única que tiene malas intenciones es ella y el coro que les persiguen. Esto es odio, odio en estado puro todo el tiempo. Odio y mentira, además, porque hay legislación internacional que tiene que prohibir este tipo de cosas. Pero insisto en que generan miedo, en que generan ¿Y es para odio. sacar votos, por ejemplo? Pero claro, es a través de la manipulación, Jesús, porque claro, manipulan un vídeo, dicen que no sé qué, nos quitan el trabajo, se llevan el... Es todo mentira. Intentan, pues eso, enturbiar, embarrar y atemorizar. Pues mira, curiosamente ya ha salido el CIS. En el CIS el que más sube es Vox. Sí, al mismo tiempo que refleja una caída del Partido Socialista, una encuesta hecha en el contexto del caso Cerdán. María Molero, ¿qué dice sobre la intención de voto? Pues Jesús, vamos a verlo. Según este último barómetro del CIS, el PSOE pierde 7,3 puntos respecto al mes anterior, al mes de junio. El partido de Pedro Sánchez obtendría el 27% de los votos y se queda en empate técnico con los populares. El caso Cerdán pasa factura a los socialistas. Por su parte, la formación de Feijóo consigue el 26,5% de los votos y pierden 8 décimas con respecto al mes de junio. PP y PSOE quedarían prácticamente empatados. Vox se consolida como tercera fuerza con el 18,9% de los votos. Sumar estaría en cuarta posición con un 7,8% y por su parte Podemos suma 2 décimas y conseguiría el 4,4% de los votos. Ahora bien, cuando se pregunta sobre la valoración de los líderes, Pedro Sánchez sigue siendo el preferido, 22,5% de los ciudadanos volverían a votarle. Le sigue Alberto Núñez Feijóo, que empata con Santiago Abascal con un 11% de los votos, y entre otras alternativas posibles sale el nombre de Isabel Díaz Ayuso. El 3% de la población la elegiría como jefa del Ejecutivo. Jesús. Hay otra clave ahí, sí, Abascal ha empatado con Feijóo. Fernando Garea. Bueno, yo primero no me creo el CIS. Segundo, creo que una encuesta hecha en el momento del terremoto hace que la aguja del sismógrafo se dispare y es poco científico. Hay que esperar a que si se consolida o no. Sí creo que coincide con otras encuestas el ascenso lamentable de la ultraderecha y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar porque hay muchas cosas que engordan la ultraderecha y una de ellas también, no digo que sea la principal ni la única, pero una de ellas también es que un partido en el gobierno tenga casos de corrupción y casos de machismo tan exagerados y yo creo que eso nos tiene que hacer. Lo de Vox, sí, lo de Vox es absolutamente preocupante porque te pone una subida casi de 5 puntos y lo del Partido Socialista es muy significativo. Hablábamos antes de las mujeres, ¿no? Es que esto es en medio de todos los audios impresentables de Ábalos, Koldo, entonces te das cuenta que hace más daño esa imagen de prostitución, de machismo, etcétera, etcétera, que incluso la corrupción. Y como las mujeres somos muy listas, por ahí no pasas. Un poquito de manipulación igual también, que se está metiendo también en el carro. Ya sabes de qué estoy hablando. Pues ya sabes que en lo que se está subvirtiendo, por supuesto que hay hechos, hay cosas apestosas de Ábalos y demás, pero luego se está aprovechando también para vertir bastante manipulación añadida. Un titular y terminamos, María José. No, hay pobres mujeres, no, las mujeres sabemos bien quién es quién y quién respeta nuestros derechos y quién los utiliza. ¿Y quién está utilizándolo, según tú? Hombre, el Partido Popular y Vox, históricamente. Si es que cada vez que hemos dado un pasito para adelante, ellos han intentado que Estaremos luego para en atrás. Malas Lenguas a las 7, 6 en Canarias en la 2. No se lo pierdan, que hay novedades y hay mucho más que tocar. Hasta luego, en la 2.